Hay dolores que no se ven, pero gobiernan cada decisión que tomas cada día. No hacen ruido, pero cambian tu forma de mirar el mundo y de mirarte a ti mismo. Se esconden en silencios incómodos, en recuerdos que regresan cuando menos lo esperas. Y aunque intentes ignorarlos, siguen creciendo como una sombra que nunca se va. Lo más inquietante es que empiezas a creer que ese dolor eres tú. Hay personas que sonríen mientras están rompiendo por dentro. Aprendieron a convivir con la herida como si fuera parte de su identidad. Pero en lo profundo hay una pregunta que no deja de repetirse sin descanso. ¿Por qué me pasó esto? ¿Y cómo se supone que debo seguir adelante? Esa pregunta es el inicio de algo que puede cambiarlo todo. Cuando el dolor no se resuelve, se transforma en miedo, en culpa, en enojo. Empieza a filtrar cada pensamiento, cada relación, cada oportunidad. Lo que antes parecía sencillo se vuelve pesado y confuso, y sin darte cuenta, comienzas a cerrar puertas que nunca debiste cerrar, porque el dolor malentendido siempre busca aislarte. Muchos creen que el tiempo cura todo, pero no es verdad. El tiempo solo pasa mientras el dolor encuentra nuevas formas de quedarse. Puede disfrazarse de rutina, de distracción, de aparente normalidad, pero en los momentos de quietud vuelve a aparecer con más fuerza. Y ahí es donde comienza la verdadera lucha que pocos se atreven a enfrentar. En ese punto, algunas personas buscan respuestas en todo lo externo: trabajo excesivo, relaciones pasajeras, distracciones constantes. Pero ninguna de esas cosas logra tocar la raíz del problema, porque el dolor que llevas no es solo emocional, también es espiritual. Y lo espiritual no se sana con soluciones superficiales. Aquí es donde muchos se sienten perdidos, porque no saben hacia dónde mirar. Han probado todo lo que el mundo ofrece y nada ha sido suficiente. Empiezan a sentir que tal vez no hay salida, que tal vez esto es permanente. Y esa idea es la más peligrosa de todas, porque roba la esperanza. Pero lo que no sabes es que ese momento tiene un propósito oculto. Cuando llegas al límite, cuando ya no puedes sostener la carga, es cuando aparece una oportunidad que antes no podías ver. No porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque cambia su significado. Lo que antes era solo sufrimiento empieza a convertirse en una señal de que necesitas algo más grande que tú. Muchas historias de transformación comienzan exactamente ahí, en el punto donde la persona reconoce que no puede sola. No es debilidad, es el inicio de una verdad profunda, porque admitir tu fragilidad abre la puerta a una fuerza diferente, una fuerza que no depende de tus propias capacidades. La mayoría evita ese momento porque implica rendirse, y rendirse suena como perder, pero en este caso es lo contrario. Es dejar de luchar contra lo que no puedes controlar. Es aceptar que necesitas dirección, que necesitas guía, y es ahí donde algo empieza a cambiar de forma silenciosa. Dios no entra en la vida de alguien como una imposición. Entra cuando hay espacio, cuando hay apertura, cuando hay necesidad real. Y el dolor es muchas veces el único camino que logra abrir ese espacio. No porque Dios quiera que sufras, sino porque sabe lo que puede construir a partir de lo que hoy te está rompiendo. Hay quienes escuchan esto y sienten resistencia inmediata, porque han asociado a Dios con reglas, con culpa, con imposiciones. Pero lo que están por descubrir es completamente distinto. No se trata de religión vacía, ni de discursos repetidos. Se trata de una relación que transforma desde adentro. Cuando alguien se acerca a Dios en medio del dolor, no encuentra respuestas mágicas ni soluciones instantáneas. Encuentra algo más poderoso que eso. Encuentra sentido. Y el sentido cambia
la forma en que interpretas todo lo que vives, porque deja de ser un castigo y empieza a ser un proceso. Ese cambio de perspectiva no elimina la herida de inmediato, pero evita que te destruya mientras sanas. Te da estabilidad en medio del caos, claridad en medio de la confusión y sobre todo, te recuerda que no estás enfrentando esto solo, aunque todo a tu alrededor parezca decir lo contrario. Muchas personas que han pasado por momentos oscuros descubren después que ese fue el punto de giro más importante. No porque el dolor fuera bueno, sino porque los llevó a algo mejor, algo que nunca habrían buscado si todo hubiera sido fácil. Y esa revelación cambia completamente la historia. Si esto que estás escuchando empieza a resonar contigo, tal vez no es casualidad. Tal vez es el momento exacto en el que necesitas ver tu situación desde otro ángulo, porque lo que hoy te pesa podría ser el inicio de tu restauración. Y eso depende de la decisión que tomes a partir de ahora. Compartir este mensaje o dejar un me gusta puede parecer algo simple, pero también es una forma de reconocer que este tema importa, que hay más personas pasando por lo mismo en silencio y que juntos pueden empezar a ver una salida diferente. A veces, un pequeño gesto abre conversaciones que cambian vidas. Lo que sigue no es una promesa vacía, ni una solución rápida. Es un camino que requiere honestidad, paciencia y disposición. Pero es un camino que ha transformado a millones de personas. Personas que un día estuvieron exactamente donde tú estás ahora y encontraron algo que no esperaban encontrar. Porque el dolor no tiene la última palabra, aunque lo parezca. No define tu futuro, ni determina quién vas a ser. Es solo una parte de tu historia, no el final de ella. Y entender eso es el primer paso para recuperar el control. Pero lo que viene después es aún más profundo. Lo que estás a punto de descubrir no solo explica tu dolor, también revela por qué no has podido superarlo hasta ahora y por qué la solución siempre estuvo más cerca de lo que pensabas, aunque nunca la vieras con claridad hasta este momento. Y eso es lo que cambia todo a partir de aquí. Lo que comienza a hacerse evidente en medio de ese proceso es que el dolor no aparece de forma aislada. Se conecta con decisiones que parecían pequeñas en su momento, pero que fueron marcando una dirección. No se trata de culparte, sino de ver con claridad, porque cuando logras ver con claridad, dejas de sentirte víctima de todo lo que te ocurre y empiezas a reconocer el punto exacto donde puedes intervenir. Esa claridad no llega como una revelación espectacular, llega en momentos simples donde algo encaja por primera vez. Una reacción tuya que ahora entiendes, una emoción que ya no te confunde como antes. Y aunque parezca poco, es un cambio profundo, porque rompe el ciclo automático que venías repitiendo sin darte cuenta. En ese momento, aparece una tensión interna que no puedes ignorar. Una parte de ti quiere seguir como siempre, porque es lo conocido, pero otra parte empieza a incomodarse con lo mismo que antes tolerabas. Y esa incomodidad es clave. No es un retroceso, es una señal de avance, porque significa que ya no puedes volver a ser el mismo sin sentirlo. Ese conflicto interno suele ser el punto donde muchos se detienen, no porque no quieran cambiar, sino porque no saben sostener esa tensión. Intentan volver a lo anterior para recuperar estabilidad, pero ya no funciona igual. Algo dentro de ti ya se movió, y eso hace que lo antiguo empiece a perder fuerza poco a poco. Mientras eso ocurre, empiezas a notar algo que antes no veías. La forma en que has estado intentando llenar vacíos que no se llenan así. Relaciones que solo aliviaban
momentáneamente, hábitos que solo distraían sin resolver nada. Y todo eso empieza a perder sentido, no porque alguien te lo diga, sino porque lo experimentas directamente. Ahí es donde la relación con Dios deja de ser una idea lejana. Ya no es un concepto que escuchaste en algún momento. Se vuelve una necesidad concreta, no como escape, sino como dirección, porque entiendes que por tu cuenta ya llegaste hasta donde podías llegar y necesitas algo que no dependa solo de tu propia fuerza. Ese acercamiento no siempre es cómodo. Implica reconocer cosas que evitaste durante años. Implica aceptar que hubo decisiones que te alejaron de lo que necesitabas. Pero lejos de hundirte, eso te ordena, te ubica en un punto real, desde donde puedes empezar a reconstruir, sin engaños, sin apariencias, sin autojustificaciones. Cuando empiezas a hablar con Dios desde ese lugar, sin palabras elaboradas ni discursos aprendidos, algo cambia en la forma en que te percibes. Ya no estás intentando demostrar nada, estás siendo completamente honesto. Y esa honestidad abre un espacio distinto dentro de ti. Un espacio donde el dolor deja de ser reprimido y empieza a ser procesado. Ese proceso no elimina de inmediato las consecuencias de lo que has vivido, pero cambia la forma en que las enfrentas. Situaciones que antes te superaban ahora las atraviesas con otra postura. No porque sean más fáciles, sino porque tú estás más firme. Y esa firmeza no viene de tu carácter, sino de lo que estás construyendo internamente. Con el tiempo empiezas a notar pequeños cambios que antes habrías pasado por alto, reacciones más conscientes, decisiones menos impulsivas, momentos de silencio donde antes solo había ruido, y aunque parezcan detalles, son señales claras de transformación, porque muestran que algo dentro de ti se está reorganizando. Ese orden interno empieza a reflejarse también en lo externo. Relaciones que se ajustan o se alejan, oportunidades que aparecen en momentos inesperados, caminos que se abren donde antes veías bloqueo. No es casualidad, es consecuencia de un cambio más profundo, uno que no se ve a simple vista, pero que afecta a todo lo demás. En medio de eso, también aparecen dudas, pensamientos que cuestionan si realmente estás avanzando, momentos donde el pasado intenta recuperar espacio. Y eso es parte del proceso. No significa que estás fallando, significa que estás en medio de una transición real, una donde lo viejo aún no desaparece del todo. La diferencia ahora es que no te dejas arrastrar igual que antes. Puedes observar esos pensamientos sin convertirlos en decisiones. Puedes sentir emociones intensas sin que definan tu dirección. Y eso marca una distancia importante con tu versión anterior. Una distancia que confirma que el cambio es real. Ese avance no es lineal. Hay días donde todo parece claro y otros donde vuelve la confusión. Pero incluso en esos momentos hay algo distinto. Una base que no tenías antes. Una referencia interna que te permite no perderte completamente. Y esa estabilidad es una de las señales más firmes de que estás creciendo. A medida que avanzas, se hace evidente que el dolor no desapareció por completo, pero ya no ocupa el mismo lugar. Dejó de ser el centro de todo. Ahora es solo una parte del proceso. Y eso cambia la manera en que lo experimentas. Ya no te define ni te limita como antes. Esa transformación no ocurre por esfuerzo aislado. Ocurre por una dirección sostenida, por decisiones repetidas que van alineando tu vida con algo más alto. No es perfección, es coherencia. Una coherencia que se construye día a día, incluso en medio de errores.
porque ahora los errores no te destruyen, te enseñan. En ese punto empiezas a entender algo que antes parecía lejano, que la paz no depende de que todo esté resuelto, depende de dónde estás apoyando tu vida. Y cuando ese apoyo es firme, lo demás deja de moverte con la misma intensidad, no porque desaparezca, sino porque ya no tiene el mismo control. Esa comprensión cambia la forma en que miras tu historia. Lo que antes veías como una cadena de errores empieza a tener sentido, no como justificación, sino como aprendizaje. Cada etapa, cada caída, cada momento difícil empieza a encajar en algo más amplio, y eso transforma tu percepción del pasado. Lo que antes te generaba vergüenza empieza a convertirse en consciencia. Lo que antes evitabas recordar, ahora puedes mirarlo sin huir. Y ese cambio es profundo, porque significa que ya no estás peleando contigo mismo, estás integrando lo que viviste, sin dejar que te defina. Y en medio de todo eso, aparece una certeza que no tenías antes. No viene de lo que ves afuera, sino de lo que estás experimentando dentro. Una seguridad tranquila que no necesita demostrarse. Una sensación de dirección que no depende de tener todas las respuestas. Y esa certeza es la que empieza a guiar lo que viene después. Esa certeza empieza a influir en decisiones que antes tomabas desde la reacción. Ya no respondes de inmediato a todo lo que sientes. Hay un espacio entre lo que ocurre y lo que haces con eso. Ese espacio cambia todo, porque te permite elegir con intención en lugar de repetir patrones. Y en esa diferencia se empieza a construir una vida distinta. Lo que antes te detonaba, ahora lo observas con más distancia. No porque haya dejado de afectarte por completo, sino porque ya no te domina de la misma manera. Hay una pausa que antes no existía. Una pausa donde puedes reconocer lo que sientes sin actuar impulsivamente. Y esa pausa se convierte en una herramienta poderosa. En ese proceso, empiezas a notar cuánto de tu dolor venía de interpretaciones, historias que repetías en tu mente sin cuestionarlas, conclusiones que asumiste como verdad sin haberlas revisado. Y cuando las miras desde otra perspectiva, pierden fuerza, no desaparecen de inmediato, pero dejan de tener el mismo control sobre ti. Esa revisión interna no es cómoda, implica enfrentarte a pensamientos que has sostenido por años, pero también te da libertad, porque entiendes que no todo lo que piensas es verdad y que puedes reconstruir la forma en que interpretas lo que te ocurre. Esa capacidad cambia la dirección de tu vida. Mientras eso se desarrolla, tu relación con Dios se vuelve más constante. No se limita a momentos de necesidad. Empieza a formar parte de tu día a día, en decisiones pequeñas, en momentos simples, en pensamientos que antes pasaban desapercibidos. Y esa cercanía empieza a moldear tu forma de vivir. Ya no se trata solo de pedir ayuda, se trata de aprender a escuchar, de detenerte lo suficiente para reconocer una dirección que no viene del impulso. Y aunque al inicio parece difícil, con el tiempo se vuelve más claro, no como una voz externa, sino como una convicción interna que te orienta. Esa orientación te lleva a hacer ajustes concretos. Cosas que antes postergabas empiezan a moverse. Conversaciones pendientes, decisiones que evitabas, cambios que sabías que necesitabas hacer. No ocurre todo de golpe, pero hay avance. Un avance que ya no depende de motivación momentánea, sino de convicción. Con esos cambios también aparecen resistencias externas, personas que no entienden tu proceso, entornos que no se ajustan a lo que estás construyendo. Y eso genera tensión, porque no siempre es fácil sostener una dirección distinta
cuando lo que te rodea sigue igual. Pero ahí es donde se afirma lo que estás formando. Esa firmeza no es rigidez. No se trata de imponerte ni de cerrarte. Se trata de mantener claridad en medio de la presión, de no perderte en la necesidad de aprobación. Y esa estabilidad empieza a darte una libertad que antes no conocías. Una libertad que no depende de lo que otros piensen. En medio de ese camino, empiezas a reconocer el valor del proceso, no solo del resultado. Cada paso, cada avance, cada retroceso empieza a tener sentido, porque entiendes que todo está contribuyendo a algo mayor. Y esa comprensión te permite sostenerte incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Esa forma de ver la vida cambia tu relación con el tiempo. Ya no sientes la urgencia constante de resolver todo rápido. Empiezas a respetar los ritmos, a entender que hay cosas que necesitan madurar. Y esa paciencia no es pasividad, es una forma más profunda de confianza. A medida que avanzas, también se fortalece tu capacidad de perdonar, no como un acto superficial, sino como una decisión consciente. Empiezas a soltar cargas que no te correspondían, resentimientos que te mantenían atado al pasado, y ese acto libera espacio dentro de ti. Ese espacio permite que algo nuevo crezca, una forma distinta de relacionarte contigo mismo y con los demás, más consciente, menos reactiva, más alineada. Y aunque no todo es perfecto, hay una coherencia que antes no existía. Una coherencia que te da estabilidad. También comienzas a reconocer límites, cosas que antes permitías ahora ya no encajan con lo que estás construyendo. Y poner esos límites no es fácil, pero es necesario porque protege el proceso que estás desarrollando y evita que vuelvas a dinámicas que ya superaste. En ese punto, el dolor ya no es el centro. Sigue presente en algunos momentos, pero no dirige tu vida. Se ha transformado en referencia, no en control. Y eso marca una diferencia profunda, porque te permite avanzar sin estar condicionado constantemente por lo que viviste. Esa transformación se refleja en cómo enfrentas nuevos desafíos. Ya no los ves como amenazas inmediatas, los ves como parte del camino, con dificultad, pero también con propósito. Y esa mirada cambia tu manera de actuar, te da una base más sólida para responder. En medio de todo eso, también aparece gratitud, no como una obligación, sino como una consecuencia. Empiezas a reconocer lo que antes pasabas por alto, pequeños avances, momentos de paz, señales de cambio. Y esa gratitud fortalece lo que estás construyendo. Esa nueva forma de vivir no elimina las preguntas. Hay cosas que siguen sin respuesta, pero ya no te paralizan. Puedes convivir con la incertidumbre sin perder dirección, y eso es una señal clara de madurez interna. Lo que se está formando en este punto no es algo superficial. Es una base que puede sostenerte en diferentes etapas. No depende de circunstancias específicas. Depende de una relación que se ha ido construyendo con el tiempo. Y esa base es la que empieza a definir lo que viene después. Con esa base firme, empiezas a notar que las decisiones dejan de ser una lucha constante. Ya no te paraliza el miedo a equivocarte como antes. Hay una dirección interna que te orienta incluso cuando no tienes todas las respuestas. Y esa dirección no elimina el riesgo, pero sí reduce la confusión, porque ahora sabes desde dónde estás actuando. Lo que antes parecía incierto empieza a tener una estructura diferente. No porque todo esté resuelto, sino porque tu forma de enfrentarlo cambió. Ya no necesitas controlar cada resultado para sentirte en paz.
puedes avanzar aún sin garantías. Y esa capacidad transforma la manera en que construyes tu vida día a día. Esa seguridad no es arrogancia ni exceso de confianza. Es una tranquilidad que nace de haber atravesado procesos reales, de haber visto cómo algo dentro de ti se sostuvo, incluso en momentos difíciles. Y eso te da una referencia que no depende de lo externo. Una referencia que permanece aun cuando todo cambia. En ese punto, también se hace evidente que el dolor que viviste no fue en vano, no en el sentido de justificarlo, sino en el sentido de lo que produjo en ti. Te dio una sensibilidad que antes no tenía, una comprensión más profunda de lo que otros pueden estar viviendo. Y esa comprensión cambia la forma en que te relacionas. Empiezas a escuchar de verdad, a observar sin juzgar de inmediato, a reconocer señales en otros que antes ignorabas. Y esa capacidad te conecta de una manera distinta, porque ya no te relacionas solo desde tu propia experiencia, sino desde una empatía que se formó en medio de lo que atravesaste. Esa conexión también trae responsabilidad, porque ahora sabes que tus palabras y acciones pueden impactar más de lo que imaginas. Ya no actúas solo por impulso. Hay una conciencia que te acompaña, una intención de no repetir patrones que antes causaban daño. Y eso transforma tu entorno poco a poco. Lo que estás construyendo empieza a influir en personas cercanas, no por lo que dices, sino por cómo vives. Hay algo diferente en tu forma de responder, en tu forma de sostenerte. Y eso genera preguntas en otros. Preguntas que antes no aparecían, porque el cambio real siempre se nota, aunque no se explique. En medio de esa influencia también aparece una prueba silenciosa, la coherencia. Mantener lo que has aprendido cuando nadie te está observando. Cuando vuelven situaciones que antes te hacían caer. Y ahí es donde se confirma si el cambio es superficial o profundo, porque la consistencia define la transformación. Esa consistencia no significa perfección. Hay momentos donde fallas, donde dudas, donde retrocedes, pero ya no te quedas ahí. Hay una capacidad de volver a alinearte más rápido, de reconocer sin quedarte atrapado. Y eso mantiene el proceso en movimiento, incluso en medio de errores. Con el tiempo, empiezas a ver tu historia completa con otros ojos. Lo que antes fragmentabas, ahora lo entiendes como un recorrido. Cada etapa, cada decisión, cada consecuencia empieza a encajar, no como algo ideal, sino como algo que tiene sentido dentro de un proceso mayor. Y eso cambia tu identidad. Ya no te defines por lo que te ocurrió, te defines por lo que decidiste hacer con eso. Y esa diferencia es clave, porque te devuelve la responsabilidad sin cargarte con culpa innecesaria. Te ubica en un lugar activo donde puedes seguir construyendo, donde tu pasado no limita tu futuro. Esa nueva identidad no se impone, se consolida con el tiempo, en cada decisión coherente, en cada momento donde eliges distinto, en cada vez que priorizas lo que realmente importa. Y esa repetición crea una estabilidad que antes no existía, una estabilidad que se vuelve parte de ti. En ese punto, la relación con Dios deja de sentirse como algo externo. Ya no es algo que buscas solo en momentos difíciles, es parte de tu forma de vivir, de pensar, de decidir. Una presencia constante que influye sin imponerse. Y esa cercanía cambia la manera en que interpretas todo. Ya no necesitas explicarlo todo, ni entender cada detalle. Hay una confianza que sostiene lo que no ves. Una confianza que no es ciega, sino construida
a partir de experiencia, y esa confianza te permite avanzar sin ansiedad constante, te permite soltar lo que no depende de ti. Esa forma de vivir no elimina los desafíos futuros. La vida sigue teniendo momentos complejos, pero ahora tienes herramientas distintas para enfrentarlo, no desde la desesperación, sino desde una base firme, y eso reduce el impacto que antes te desestabilizaba por completo. En medio de esos nuevos desafíos, aparece una diferencia clara. Ya no te preguntas, ¿por qué a mí? De la misma forma, empiezas a preguntarte, ¿qué puedo aprender aquí? ¿Cómo puedo sostenerme mejor? ¿Qué dirección debo tomar? Y esas preguntas te mantienen en movimiento en lugar de estancarte. Esa mentalidad no surge de un día para otro. Es el resultado de todo el proceso que has atravesado, de cada momento donde decidiste no rendirte del todo, de cada instante donde elegiste mirar más allá del dolor. Y esa acumulación es la que define tu presente. Lo que antes parecía una carga permanente ahora es parte de tu fortaleza. No porque te guste lo que viviste, sino porque reconoces lo que te dejó. Una claridad, una firmeza, una conexión que no habrías desarrollado de otra manera. Y eso redefine completamente tu perspectiva. Al final lo que queda no es una vida perfecta, es una vida con dirección. Una vida donde el dolor ya no gobierna, sino que se integra, donde Dios no es una idea distante, sino una realidad presente, y donde cada paso que das tiene un sentido que antes no podías ver.